La historia del siglo XX no se entendería sin la revolución de terciopelo, que acabó con 40 años de régimen comunista en Checoslovaquia. Dirigió el país con mano de hierro y pensó que su momento de gloria perduraría para siempre. El dictador rumano Nicolae Ceausescu, o el genio de los Cárpatos, como muchos le llamaban, ni siquiera sospechaba que su régimen comunista había llegado a su fin. Mientras su pueblo sufría la pobreza, él y su esposa nadaban en la abundancia. La sangrienta revolución de 1989 pondría fin a estos tiempos de prosperidad y cúmulo de riquezas. La construcción del muro de Berlín comenzó en 1961, dividiendo la ciudad en dos: Berlín Occidental, controlado por los aliados occidentales, y Berlín Oriental, bajo el dominio comunista de la República Democrática Alemana. Este muro fue erigido para frenar la migración masiva de personas de Alemania Oriental a Occidental, una medida que limitaba las libertades individuales y separaba a familias enteras. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la división ideológica y política del mundo. Representaba la opresión y el control ejercido por regímenes autoritarios sobre sus ciudadanos, así como la tensión constante entre los bloques occidentales y orientales. Sin embargo, a finales de la década de 1980, el panorama político y social comenzó a cambiar. Un creciente descontento y el anhelo de libertad se propagaron por Europa del Este. Protestas masivas y demandas de reformas democráticas resonaron en toda la región, incluyendo Alemania Oriental. Saludos cubanos de todas partes del mundo. Como siempre repito, primero los de acá adentro, los que están viviendo estas penurias conmigo y enfrentando al castrocomunismo desde aquí. Después los que están en el exterior. Por último, los que están aquí dentro de Cuba, que ostentan el poder y continúan arruinando nuestra nación y abusando del pueblo cubano. Sí, aquí estamos, otro amanecer, otro día que me regala Dios sobre esta tierra para hacer la buena obra. Y aquí estamos para decir lo que muchos no quieren escuchar, porque les resulta incómodo. Otros tienen tanto miedo que aún tienen miedo a escuchar. Pero nosotros vamos a decir lo que nos corresponde decir a cualquier precio, asumiendo todas las responsabilidades. Como ven, ahí tenemos varios carteles. La mejor forma de decir es hacer. Eso lo dijo nuestro apóstol. Y encauzado en ese desafío, vamos a comenzar nuestra catarsis de hoy. En Europa se produjeron varias revoluciones pacíficas. La revolución de los tulipanes, la revolución de los claveles. Así se le fue llamando a las distintas revoluciones pacíficas que destruyeron el comunismo en Europa. Nosotros le vamos a llamar a esta revolución que va a destruir el castrocomunismo en Cuba, la revolución de los carteles. No se puede salir a la calle con el cartel, o no es que no se pueda. Sí se puede, pero no queremos arriesgar nada. No queremos sacrificarnos por la acción, pero sí lo podemos hacer desde cualquier lugar donde estemos, a cualquier edad. Solo hay que tener un teléfono en la mano o alguien que nos haga una foto. Recuerden que una foto vale por 1000 palabras. Y hacer el cartel es fácil. Vas a uno de esos tantos cúmulos de basura que existen en las calles de Cuba. Agarras un cartón, un carbón y haces tu cartel. Y ahí está la revolución de los carteles. ¿Se imaginan ustedes que diariamente aparecieran en las redes sociales, Twitter, Facebook, Telegram, cientos de miles de cubanos con un cartel pidiendo libertad, derechos y bueno, todo lo que necesitamos que querramos pedir? Creo que eso haría creíble nuestra lucha. Esto es uno de los métodos de la lucha no violenta. ¿Hay temor a salir con el cartel a la calle? Pues no lo pueden hacer desde su casa, desde el lugar donde estén. ¿No tienen recursos? Un cartón de desperdicios y un carbón de cualquier lugar donde se haya producido un fuego. Sencillo. ¿Qué puede suceder? Que no tengan coraje, valor, dignidad para hacerlo. Bueno, ahí sí no puedo intervenir ni puedo aconsejar. Para aquellos que proponen lucha violenta, no es la lógica ni es lo humano. La violencia engendra violencia, rencores, venganzas, irracionalidad, ira. Todo eso es contradictorio a la condición humana y a la existencia humana y a la negación de relaciones cordiales, civilizadas entre todos los seres humanos. A propósito, suscríbanse a mi canal. Es una forma de ayudar a todo esto, a la libertad, a levantar valores cívicos, a concientizar
a los humanos todos de los problemas que agravan la vida en nuestro mundo, en este hemisferio terrenal donde nos creó Dios para vivir y que muy poco cuidamos. La forma pacífica de lucha. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y el Cristo Redentor. 4 grandes ejemplos de la lucha no violenta. Pero para aquellos que dudan de que sea efectiva, tenemos acá el proceso de desintegración del comunismo en Europa. República Checa, Polonia, Rumanía, y todos estos países que se liberaron de los regímenes totalitaristas y dictadores que componían toda la Europa comunista, inclusive la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque hubo casos de violencia, pero no tomemos el ejemplo de esos casos porque en esos países todavía hay violencia, porque se ha seguido engendrando violencia. Vamos acá a los principales. Lech Walesa, Polonia, Partido Solidaridad. Sí, hay que aprender de eso y hay que llevarlo a la práctica en nuestra nación. ¿Cómo comenzó? ¿Acaso le fue fácil el camino a que se legalizara dentro de Polonia el Partido Solidaridad? No fue fácil. Lo que hubo, decisión, dignidad, sentido de nacionalidad. Eso determinó la legalización de ese partido. ¿Quién era Lech Walesa? Un simple soldador en un astillero. Pero su convicción lo llevó al liderazgo y después a asumir la presidencia de Colombia. Ahí tenemos a Lech Walesa, a Václav Havel, que después ocupó la presidencia en la República Checa, y otros más cuyos nombres no es necesario mencionar para no caer en detalles. Pero a todos los condujo su dignidad, sus valores patrióticos, de considerar sus respectivos países como nación, sus sentimientos nacionalistas, que en el cubano actual, en todas las generaciones, escasean, por no decir que prácticamente se han extinguido. 90 y tantos % de las generaciones que han surgido después del 1959 tienen la mentalidad de huir de Cuba para formar familia en una patria extranjera. No ponen en primer lugar los sentimientos patrióticos, el concepto de nación. Para ellos eso no existe, como no existen los valores cívicos. Y ahí está el cubano. Sobre todo, y mucho más, las generaciones recientes. El hombre nuevo que formó el castrocomunismo. Quizás haya formado al hombre nuevo, pero no formó al hombre bueno, generalizando. Formó a una generación de hombres que mienten o aceptan la mentira. De hombres deshonestos o aceptan la deshonestidad. De hombres o aceptan la deshonradez. De hombres que prefieren cualquier tipo de denigración antes que reclamar su derecho a vivir con dignidad. De hombres que desgraciadamente, y cuando digo hombres, también incluyo a mujeres, pero esto es generalizando, prefieren mezclarse en cualquier tipo de corrupción, de prostitución, de obra y de carácter, antes que existir con los valores correctos. Mendigamos libertades en estados extranjeros que desde luego han sabido ganarse su libertad y su democracia. El cubano prefiere vivir de esa libertad que mendiga antes que conquistar la propia. Y la propia cuesta sacrificio. Ahí tienen el ejemplo de todas esas revoluciones, como la Revolución Checa, la Revolución de Terciopelo, costó sacrificio, hasta muertes, pero se logró. Sobre todo, una gran masa de trabajadores y estudiantes. En Cuba, desgraciadamente, los estudiantes universitarios que debían de ir a la cabeza en cuestiones de derechos y libertades y de ambiciones progresistas para la nación, tienen en su mentalidad absurda, enajenada, recibir los diplomas de graduación para ir a servir a un país extranjero buscando resolver sus necesidades personales o familiares. ¿Dónde están los valores cívicos? ¿Dónde está la concientización de nación, de patria? Y aquí vamos a poner el ejemplo de todas estas revoluciones pacíficas que se llevaron a cabo en Europa. Polonia, la caída del muro de Berlín, la revolución de Terciopelo de la República Checa, la de los claveles y de los donde se efectuaron. Todas pacíficas, enfrentando a un poderoso ejército. Y yo me pregunto, ¿y Cuba qué? ¿Y el cubano qué? El hombre guapo ese que fue a las guerras internacionalistas, ¿dónde está? Claro que en estos momentos no es problema de armas, no, es problema de alma, de convicciones, de dignidad, de principios éticos y de valores humanos. Somos tan individualistas que más del 90% de los cubanos pensamos en resolver nuestras situaciones sin importar de la forma o a qué grado de denigración tengamos que llegar o aceptar para resolver nuestras necesidades. Otra cosa, sin importar el daño que le podamos causar al prójimo
o al conciudadano o a cualquier otro ser humano. Nuestra Cuba está sumida en la denigración, en la mentira, en el latrocinio, en la perversidad, en la deshonradez, en la deshonestidad. Cada día se introduce más en el putrefacto lodo de la corrupción. Después de este preámbulo, tienen ahí para que estudien los que no han conocido nada y profundice los que conocen de las trayectorias pacíficas de estas revoluciones que destruyeron el comunismo en Europa. Tenemos la trayectoria de Lech Walesa, Václav Havel, lo que sucedió con Ceausescu en Rumanía y también la demostración de que todos eran dictadores, practicantes de sistemas totalitarios donde el poder estaba centralizado sin darle oportunidad al pueblo para ejercer sus derechos y libertades que por condición humana le corresponden. La lucha pacífica es indetenible, es imparable, es arrolladora y destruye cualquier dictadura en el mundo. Solo hay que tener valor para ejercerla y estar dispuestos a asumir el sacrificio por lograrla. Si profundizan en la historia de Cuba, después del 59 para acá, cada hecho violento que se ha cometido fue un acicate para levantar la egolatría de Fidel Castro y su Partido Comunista, para enfocarnos en el enardecimiento del pueblo, para levantar valores supuestamente patrióticos. Todos los luchadores cometemos errores y es más, todos los hombres. La invasión a Bahía de Cochino fue un gesto heroico por parte de esos cubanos que arriesgaron su vida para quitarle el poder adquirido por la violencia a Fidel Castro. Pero ¿qué resultó? Fue un acicate, una oportunidad que aprovechó Fidel Castro para enardecer al pueblo e invocar, incentivar los valores patrióticos. Equivocados, pero fue así. Cuando el avión de Barbados también fue un hecho que levantó el patriotismo, el enardecimiento del pueblo, incrementó el odio hacia el exilio cubano hacia los Estados Unidos. Y así ha sido cada vez que se ha efectuado una acción violenta contra el castrocomunismo, porque ha sido bien manipulada. Hoy también lo hacen, pero la práctica pacífica de reclamar nuestros derechos no tiene objeción. Reprenden, encarcelan, pero ante los ojos de todos, los unos y los otros, vamos a hablar así, son acciones deplorables, perversas, inhumanas, y ningún sátrapa del gobierno tiene una justificación correcta para todas esas acciones gubernamentales del régimen. Este es mi catarsis de hoy y ahí les dejo varios documentales de los logros, y vamos a hablar así, de los logros reales de la lucha pacífica no violenta. Siempre especifico las dos palabras, pacífica y no violenta, para que no haya equivocaciones. Algo muy importante de la lucha pacífica no violenta. Pueden participar todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, minusválidos, cualquier persona con dignidad y con valores cívicos. Es la única lucha en que pueden participar todos directamente. Todos se pueden involucrar, de ambos sexos y de cualquier tendencia de existencia, unos más y otros menos. Un inválido, desde su casa, puede hacer su cartelito. Un ciego puede enarbolar su cartelito. ¿Por qué? Porque le dice a otra persona que le haga su cartelito y participa en la revolución de los carteles. Repito, lo que se necesita es convicción, dignidad, sentido de respeto, valor y valores. Y vamos a la revolución de los carteles. Esa es la revolución que vamos a continuar porque no va a iniciar. Esa revolución de los carteles fue iniciada en Cuba hace tiempo. Solamente que vamos a nutrirla, a hacerla germinar. Bueno, cubanos, viva Cuba libre de castrocomunismo. No hay términos medios. Todas las libertades, todos los derechos y para todos, como dijo nuestro apóstol. La historia del siglo XX no se entendería sin la revolución de terciopelo, que acabó con 40 años de régimen comunista en Checoslovaquia. Una semana antes del inicio de este hecho histórico se produjo la caída del muro de Berlín. Los ciudadanos de Checoslovaquia, inspirados en este hecho, salieron a las calles. El viernes 17 de noviembre de 1989 cambió el curso de la historia en ese país. Los estudiantes convocaron a una manifestación por los 50 años de la muerte del estudiante de medicina Jan Opletal,
asesinado por los nazis. El gobierno aprobó la movilización que en unos minutos se convirtió en el inicio de la democracia en Checoslovaquia. De la multitud salieron reclamos contra el régimen opresor. ¿Quién votó por ustedes? ¡Vergüenza! O los últimos en Europa, se escuchaba. La marcha programada en el distrito Albertov, sede de varias facultades de la Universidad Charles en Praga, cambió de rumbo y repentinamente unos 10,000 estudiantes trataron de llegar al centro de la ciudad. Eran las 7 de la noche cuando la policía recibió la orden de bloquear el paso para impedir la entrada de los manifestantes a la zona del Castillo de Praga. La multitud caminó hacia la Avenida Nacional para seguir a la plaza de San Wenceslao, pero la policía también les cortó el paso. La situación se salió de control. Los agentes policíacos sacaron macanas para impedir la marcha y acorralaron a los estudiantes, los golpearon brutalmente y soltaron perros sin bozales. Llegaron carros blindados y muchos, que sangraban por los golpes, fueron detenidos y subidos a autobuses sin que nadie supiera a dónde los llevaban. La violencia policíaca, que dejó más de 600 heridos, algunos de gravedad, sacudió a la sociedad checoslovaca, que rechazó la agresión y apoyó a los jóvenes. Al día siguiente, estudiantes y sectores de todo el país se declararon en huelga. La gente encendía velas y rendía homenaje a los estudiantes en la Avenida Nacional. El domingo 19, el escritor, intelectual y disidente Václav Havel, nombre clave de este movimiento, convocó a los representantes de la oposición y ese mismo día nació la plataforma Foro Cívico, que exigía la renuncia de políticos corruptos y la liberación de los presos políticos. El lunes 20, todos los teatros se declararon en paro, al igual que la mayoría de las universidades. Más de 100,000 personas se manifestaron en la plaza de San Wenceslao. Las manifestaciones se replicaron en todo el país y eran de tales dimensiones, hasta más de 800,000 participantes, que el régimen ya no pudo intervenir. Los manifestantes hacían sonar miles de llaves en las plazas y ese sonido se convirtió en el símbolo de la revolución y el último timbre del comunismo. Václav Havel tuvo los primeros encuentros con las autoridades y ocurrieron las primeras liberaciones, mientras que cientos de miles pedían «disidente presidente». El 27 de noviembre, 10 días después, los comunistas abandonaban el poder y el régimen estaba agotado. No tuvo fuerzas para enfrentarse a una sociedad toda sublevada. El 29 de diciembre de ese año, en el Castillo de Praga, Václav Havel fue nombrado nuevo presidente de Checoslovaquia, el primero no comunista. Todas las manifestaciones terminaron. El viraje de modelo sociopolítico y económico al capitalismo en el país ocurrió sin violencia. Hoy, como cada año en este día, los hijos de la revolución de terciopelo celebran 32 años de libertad y democracia. Rinden homenaje a quienes ayudaron a derrocar al régimen y reconocen el espíritu, el valor, la dimensión de Václav Havel, que ha inspirado a muchos más. Dirigió el país con mano de hierro
y pensó que su momento de gloria perduraría para siempre. El dictador rumano Nicolae Ceausescu, o el genio de los Cárpatos, como muchos le llamaban, ni siquiera sospechaba que su régimen comunista había llegado a su fin. Mientras su pueblo sufría la pobreza, él y su esposa nadaban en la abundancia. La sangrienta revolución de 1989 pondría fin a estos tiempos de prosperidad y cúmulo de riquezas. El 16 de diciembre de 1989, el pueblo de Timișoara se levantó contra el arresto del cura protestante László Tőkés, defensor de las minorías húngaras. 5 días después, varios trabajadores rumanos se manifestaron ante la sede del Partido Comunista de Bucarest para abuchear al régimen dictatorial. La ola revolucionaria, que pronto se extendería por todo el país, terminó con la detención del matrimonio Ceausescu. El juicio se celebró en la Navidad de 1989. Entre las acusaciones se encontraban la de genocidio y acumulación ilegal de riqueza, cargos que los Ceausescu negaron. Nicolai y Elena fueron culpados de genocidio y apropiación de fondos y sentenciados a muerte. Ambos fueron fusilados y sus bienes confiscados. El fin de la era Ceausescu se ha convertido en el primer acontecimiento retransmitido íntegramente por la televisión rumana. Dominó que acabó derrumbando el muro que dividía el lado oriental del occidental.